adelante, díganme. Vamos al área de relax y lectura. Este es mi aula y allá está mi biblioteca. Mi nombre es Gustavo, me dicen el Pollo. Soy médico, pero en realidad me dedico a la docencia. Toda mi vida tuve una gran pasión por la lectura desde que era muy chiquito. Básicamente es mi hobby principal. Y esta es parte de mi biblioteca. Toda esta parte es la parte técnica, que tiene que ver con la medicina, con libros de anatomía, de histología, química, física, fisiología, libros de divulgación científica, ordenados por autores de literatura, básicamente, muy eclécticos. Algunas revistas de divulgación científica, revistas sobre rock, revistas sobre cómics. Y tengo mi colección de cómics, ordenados por personaje, que los tengo encarpetados para que no se me arruinen, ni con folios. Arranca acá, si me quiere seguir. Arrancan ahí. Yo tuve la suerte, yo soy de Arequito y vivía a una cuadra de la librería del pueblo, donde el dueño de la librería, que fue el que de alguna manera junto con mi papá me introdujo en la lectura, era un tipo que a él le gustaba difundir y estimular a los chicos para que leyesen. Entonces vos ibas a la librería y él, que se dedicaba a vender libros, te los prestaba. Entonces los primeros libros que leí eran de una colección de ciencia ficción, que no recuerdo en este momento, eran de color verde. El primer libro que leí se llamaba Los invasores de Saturno, que era para niños, ¿no? Pero eso estimuló un poco mi amor por la ciencia ficción en particular y por la literatura en general. No recuerdo ni siquiera el autor de ese libro, pero a partir de ahí, bueno, empecé a leer otros autores, generalmente los autores que le gustan a los chicos, de aventura, como Emilio Salgari, como Julio Verne. El primer cómic lo tengo acá, se lo tengo que agradecer a mi papá, ¿no? Como verán, está recortado porque me lo regalaron cuando era muy chiquitito. Este es un cómic, una edición mexicana de un cómic de Marvel, que es un cómic de Thor. Yo estaba en cama con sarampión, era chiquito. Mi papá había venido a Rosario y me trajo como regalo este cómic. Y yo lo empecé a hojear y a leer y la verdad es que me fascinó las imágenes. El autor, para los que conocen sobre cómic, es muy famoso, es Stan Lee, que aparece habitualmente en las películas. El cómic está deteriorado porque como chiquito lo cortaba, pero lo conservé por una cuestión de nostalgia. Es del año 75. Yo soy fanático de este personaje que es de Mighty Thor. El dibujante de este cómic, que es Jack Kirby, a él lo llaman el rey de King, porque tiene un estilo que verdaderamente es muy dinámico y es muy accesible para prácticamente cualquier persona que, por ejemplo, que nunca leyó un cómic y quiere iniciarse en la lectura de los cómics, porque es muy atractivo visualmente. Yo cuando leí este cómic me enamoré del género. En poesía, me gustan los poetas franceses del siglo XIX como Rimbaud o Baudelaire. Por ejemplo, Blake. Esta es una edición bilingüe. También en bilingüe tengo a Baudelaire, la obra poética completa, que bueno, está en francés y en castellano. Rimbaud, por ahí debo estar. Esas fueron mis primeras aproximaciones. Después compré en otros formatos porque eran autores que me gustaban mucho. Después en prosa, también del siglo XIX, me gustaron mucho Poe o Lovecraft. Bueno, de Poe, por supuesto, El Cuervo. Una poesía que me gusta en inglés y en castellano porque me parece la poesía, a mí particularmente me parece la poesía perfecta. O sea, una poesía que tiene una métrica que es muy armoniosa y las palabras en inglés te remiten a imágenes mentales que son muy poderosas. El tipo era un maestro para esto. Yo creo que tiene una estructura de poema que después se tomó como arquetipo, ¿entendés? Por muchos otros autores y esa me gusta. Después, en el caso de Rimbaud, en Iluminaciones, hay algunos poemas donde él hace un juego casi psicodélico entre los sentidos, colores que se escuchan o que metaconstrucción de lo que es el mundo sensorial, que realmente a mí me impresionó en su momento porque pareciera ser los efectos de una persona completamente alucinada, o sea, bajo los efectos de una droga alucinógena, pero son poemas muy hermosos. Después en William Blake hay un poema sobre el tigre, que es uno de los más famosos, que también la descripción que hace del animal en forma de poesía realmente es muy poderosa. Vos sentís que el animal se te acerca, lo ves al animal a través de la poesía. Después me gusta la novela negra, Chandler, por ejemplo, y algunos autores contemporáneos como Markaris o Mankell. Pietro Markaris ese lo estoy leyendo en realidad, porque son los libros que estoy leyendo ahora, que son A Sangre Fría de Capote y el de Pietro Markaris. Estos son libros, como por ejemplo Mankell, que tiene un detective que es Kurt Wallander, que el tipo, digamos, te lo describe, está bien. A la manera de la novela negra tradicional, son básicamente antihéroes. Además te lo humaniza, porque podría ser cualquiera de nosotros. Pero estos autores contemporáneos, como Markaris, como Mankell, hablan mucho sobre el contexto social, socioeconómico de cada uno de los países a los cuales estos autores pertenecen. Por ejemplo, en este libro de Henning Mankell,
trata la problemática de los inmigrantes en Suecia, de la historia trata en el año 90 y pico, y ya en ese año, digamos, había discusiones sobre la flexibilidad que el gobierno de Suecia tenía con los inmigrantes. O sea, fíjate qué actualidad que tiene el libro hoy. Yo considero que el cómic es un género eminentemente visual. Yo disfruto más un cómic, a lo mejor con un guión mediocre, pero un dibujo muy bien realizado, que a la inversa. A mí particularmente me atrae por lo visual. En cambio, bueno, me gusta mucho la prosa y la literatura en general, porque también de alguna manera estimula las imágenes visuales de tu propia creación. Por ahí vos vas leyendo un libro y vas cambiando la fisonomía del personaje a medida que este autor te lo va describiendo. La lectura es muy estimulante. O sea que no te podría decir si me gusta más uno que otro. Yo permanentemente estoy haciendo las dos cosas. Poe, por ejemplo, ha sido versionado al cómic por muchos autores, como Lalia, que es otro autor argentino. Lovecraft también, generalmente del género de la novela de misterio, de terror, han sido muy versionados en el cómic por autores importantes. Eso está bueno, porque el cómic sirve de alguna manera como puente. A lo mejor empiezan por el cómic y después quieren leer el libro. En DC me gusta mucho Green Lantern. Esta es una historia de Green Lantern, Linterna Verde y Green Arrow, Flecha Verde, que es de la década del 70 y que el guión es de Denny O'Neil, que es un guión espectacular, y los dibujos de Neil Adams también. Y es una historia en la cual tratan problemáticas como las drogas, en una época en que en los Estados Unidos había algo que se llamaba el Comic Code. Era un sello que se le ponía a las revistas que como que de alguna manera determinado lenguaje, determinadas imágenes, sexo, violencia, no podían aparecer en las revistas porque era un género para los niños o para los preadolescentes. Green Lantern es el héroe cósmico, es una especie de policía estelar, mientras que este es un héroe terrenal. Él critica a lo largo de esta historia, Green Lantern a raíz de sus poderes, que eso se ha deshumanizado y que él se ocupa de los problemas del mundo, del espacio exterior, y no se ocupa de los problemas reales de la gente. Este es un autor francés. En Europa, durante la década de 70-80, se trabajó mucho en el cómic de autor, donde se creaban historias unitarias o algunas sagas como esta, que es la saga de Linkal. Empieza como si fuera una novela negra, porque John DeFool es un detective. Empieza la primera viñeta, lo están golpeando, por ejemplo, por un problema que ha tenido con sus clientes, y lo tiran básicamente para que muera. Él está en una ciudad enterrada, eso que fue novedoso en su momento, donde la ciudad, en lugar de estar en barrios del centro de la periferia, estaba como en estratos. Entonces los estratos más abajo, subterráneos, eran los de clases sociales más bajas. Y digamos los aristos, que eran los aristocráticos, estaban digamos en los estratos más cerca del cielo. Una ciudad que básicamente estaba enterrada. Este es el 100 Bullets, que es una obra bueno, el guionista Brian Azzarello y el dibujante Eduardo Rizzo, de acá de Rosario. Eduardo Rizzo ganó el premio Eisner. El Eisner es como el Oscar del cómic. Básicamente es una historia policial, ¿no? Pero que tiene una trama que es atrapante. Mirá lo que es el dibujo. El tipo ha creado escuela, ¿entendés? Con los blancos y los negros con los que trabaja. Este es un tipo que te puede contar una historia solo a través del dibujo. Es muy dinámico el dibujo y básicamente vos entendés todo lo que pasa. Otros autores a lo mejor necesitas del texto para entender lo que está pasando. Este tipo no. La historia es sobre qué pasaría si vos a una persona le das una valija con 100 balas irrastreables para matar a quien quisiera. Uno de los autores que me gustó toda la vida es Carl Sagan. Carl Sagan es un astrofísico de la Universidad de Cornell en los Estados Unidos, ahora falleció. Tuvo una serie muy popular, que era la serie Cosmos de televisión. Temas de la ciencia traídos, digamos, hacia el hombre común, como para acercar esos temas al hombre común. Después hay otros, hay un neurólogo norteamericano que es Oliver Sacks. El primer libro que yo leí de Oliver es El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Él te muestra qué le puede pasar a una persona que a lo mejor tiene un trastorno en el cerebro que le hace que no pueda reconocer las cosas que ve, no interpreta lo que ve. El tipo sabía que era la mujer, pero a lo mejor pensaba que era el sombrero, se lo quería poner en la cabeza y le agarraba la cabeza a la mujer. Porque él tenía una alteración del proceso de interpretación visual. Y hasta qué punto esas enfermedades neurológicas pueden comprometer la vida cotidiana. Porque vos imagínate, una cosa es ser ciego, pero otra cosa es ver y no interpretar lo que ves. Cada capítulo es un paciente de él, con un trastorno que ha tenido. Genoma, de un lado lo debo tener, que es de un autor llamado Matt Ridley. Acá está. Y este libro lo que está bueno es, cada capítulo es un cromosoma. Estamos de nuestros 23 cromosomas, cada capítulo es un cromosoma. Yo te voy explicando a partir de cada capítulo dedicado a cada cromosoma distintas características genéticas que hacen en la vida cotidiana y que tienen que ver con los cromosomas. Desde la inteligencia, la sexualidad, que no es un libro para estudiarlo para medicina, nada, sino para que lo lea cualquier persona. Porque encima él no es médico. Matt Ridley es un periodista de divulgación científica. Entonces, a través de sus entrevistas con distintos genetistas y otros investigadores, escribió este libro.
El Joyce es como digamos, todo amante de la literatura lo tiene que leer. Y yo lo debo haber empezado 6 veces, ¿entendés? Y las 6 veces me emboló. Que no estoy capacitado para juzgarlo, está claro. O sea, obviamente es una obra maestra de la literatura. Pero yo trato de disfrutar los libros. Y este libro básicamente no lo disfruté. Es decir, es un libro que me impuse la necesidad de leerlo, porque digo, tengo que leer el Ulises de Joyce porque es una deuda pendiente. Entonces, este libro para mí fue una tortura. No me arrepiento, no es que me estoy arrepintiendo, pero es un libro que no lo disfruté. Determinados estilos se disfrutan en determinados momentos. A la noche, cuando yo me acuesto, me gusta leer novela negra. Luz tenue, qué sé yo, luz artificial, es como que potencia la lectura de ese género. Para mí, en cambio, para leer una novela hiperrealista como el Ulises, son tan descriptivas, vos tenés que estar concentrado. Cuando vos pasás de la superconcentración de tu trabajo a la superconcentración de un libro hiperrealista, es como que deja de ser un entretenimiento para transformarse en un trabajo más. Uno de los libros que a mí me gustó mucho es este libro. Este libro se llama La doble hélice, es de James Watson, que es uno de los co-descubridores de la estructura helicoidal del ADN. No sé si llamarlo de divulgación científica, es como si fuera un relato biográfico, autobiográfico, sobre la etapa en la que ellos descubrieron el ADN. De alguna manera te muestran cómo era el mundo de la ciencia entonces. Por ejemplo, ellos tenían en su equipo una mujer, entonces todo el sexismo que había en la época que aún hoy se ve, imagínate 50, 60 años atrás, sobre el rol de las mujeres, que estaban un poco relegadas. Es más, estos tipos descubren, digamos, la estructura helicoidal del ADN a partir de una fotografía con un método que es difracción de rayos X que había tomado una miembro del equipo que era Rosalind Franklin. Estos tipos reciben todo el reconocimiento, Watson y Crick ganan el premio Nobel, Rosalind Franklin no. Esta es la historia de Master y Johnson. Master y Johnson son 2 investigadores norteamericanos que fueron los primeros en tratar a la sexualidad, a la respuesta sexual humana, como un proceso fisiológico más, sin tabúes. En la década de 60 en los Estados Unidos. Entonces tomaron parejas de voluntarios en la universidad, a los cuales medían la presión arterial, les medían la frecuencia cardíaca, la temperatura y un montón de cosas durante la respuesta sexual. Basado en este libro hay una serie, que ya creo que va por la 2ª temporada, que se llama precisamente Master of Sex. Si algún amante del cómic o no, nunca los leyó, tiene que tratar de conseguirlos. Estos son obras maestras. Este es el poema de William Blake, que la verdad que me gustó mucho, que se llama El tigre, y que dice así: Tigre, tigre, que te enciendes en luz por los bosques de la noche. ¿Qué mano inmortal, qué ojo pudo idear tu terrible simetría? ¿En qué profundidades distantes, en qué cielos ardió el fuego de tus ojos? ¿Con qué alas osó elevarse? ¿Qué mano osó tomar ese fuego? ¿Y qué hombro y qué arte pudo tejer la nervadura de tu corazón? Y al comenzar los latidos de tu corazón, qué mano terrible, qué terribles pies, qué martillo, qué cadena, en qué horno se templó tu cerebro, en qué yunque, qué tremendas garras osaron sus mortales terrores dominar. Hay más, pero bueno, vamos a dejarlo hasta acá,